¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Si me escuchan, nada más, ¿se me pueden corroborar que me están escuchando? Buenas tardes, maestro. Sí se escucha bien. Muchísimas gracias. No, usted. Gracias. Perfecto, vamos a continuar con nuestro diplomado. Yo les quiero comentar el tema que tenemos hoy en cuanto a la modificación y la terminación de las relaciones colectivas de trabajo. No es muy amplio y aquí más que nada es práctico, esta cuestión de la negociación. Entonces, yo quiero proponerles, si ustedes me lo permiten también, que el día de hoy veamos 2 horas prácticamente de este tema en cuanto a la modificación y la suspensión y terminación, obviamente, de las relaciones colectivas de trabajo, para que el día jueves tengamos ya las 4 horas, obviamente, con el tema de huelga que vamos a terminar y algunos procedimientos que se manejan en materia colectiva. Y si yo no creo que no tengo problema con la facultad, el día viernes cubramos otras 2 horas adicionales, pero me voy a dedicar a pasarles formatos de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de este diplomado. Y obviamente ya formatos, por ejemplo, en la legitimación de los contratos colectivos, lo que yo les proporcionaría sería, pues obviamente esta información en cuanto a los formatos de cómo se pide la legitimación, cómo se está autorizando por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y evidentemente vamos a ver una boleta, por ejemplo, de votación y los resultados que se están presentando al día de hoy en este proceso de transición, obviamente con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, si me lo permiten, hoy toco este tema, no es muy amplio como se los estoy comentando. Podríamos tocarlo en 2 horas sin ningún problema para que el jueves entonces terminemos con lo que es el temario y el día viernes igual 2 horas acapararíamos para que yo les explique más bien todos estos formatos que se están manejando y se los hago llegar vía WhatsApp para que los tengan también ahí de sustento. Entonces, pues veo por ahí que está Fernando, Enrique, ¿no? Creo que es el único que tengo por ahí. Hola, buena tarde, Fernanda, sí. maestro. Esperando se encuentre muy bien. Claro que sí. Yo no tengo ningún problema con el tema de los horarios. Cuente conmigo. Yo nada más quedo pendiente en los horarios del día viernes para poderme conectar. Igual a las 4. Igual a las 4. Perfecto. Muy amable. Yo les enviaría previamente todos los formatos y el viernes nos dedicamos a explicarlos para que ustedes vean el procedimiento ya práctico. Y de esa manera, pues obviamente ya tengan toda la información. Yo creo que sería más práctico que tuviéramos esto, porque de alguna manera ustedes pueden armar una especie de carpeta si es que los imprimen, y ese es un sustento pues real de lo que está pasando el día de hoy en el Centro Federal, ¿no? Y con la parte de los contratos colectivos y el registro principalmente. ¿Por qué? Porque tenemos un problema ahorita real donde lamentablemente, y estos son números que acaba de sacar la Secretaría del Trabajo, el 1.5% del total de los contratos colectivos de trabajo registrados a nivel nacional, tanto locales como federales, es lo único que se ha podido legitimar. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que realmente la Secretaría, pues hasta cierto punto no se explica, pero también está justificado. La Secretaría siempre ha dicho que el 80% de los contratos colectivos de trabajo son de protección, no son efectivos. La verdad de las cosas es que con esto yo no creo que sea el 80%, creo que son más. Y si estas cifras son reales, donde el 1.5% de un mundo de 500,000, 50 contratos, más o menos es el aproximado que está dando este reporte, de esos registrados, solamente pues un 1.5 se encuentran legitimados. ¿Qué quiere decir? Que realmente prácticamente el total de los contratos colectivos son de protección. Y esto pues entonces es lamentable, porque con esto se perdió el objeto real de la contratación colectiva. Entonces, ¿qué es lo que está pasando al día de hoy? El primer efecto que nosotros preveíamos es probablemente empiecen a surgir sindicatitos ahí por todos lados y esto se vuelva pues acrecentando con el paso del tiempo para tener sindicatos prácticamente de empresa, porque al ser debidamente legitimados tendrían que llevar el respaldo pues fehaciente por los trabajadores de las mismas.
Y realizar este tipo de operaciones, yo creo que solamente en la práctica lo venían manejando los sindicatos de empresa. Entonces, pues sindicatos en el número de empresas conforme a las necesidades colectivas de las fuentes de trabajo. Se está viendo un efecto totalmente contrario. Más bien, la cancelación de los registros o el abandono de los registros sindicales por las centrales obreras y federaciones también, al no cumplir con este requisito de legitimación. ¿Cuál es otro problema real que yo estoy viendo ahora en la Junta de Conciliación y Arbitraje? Y esto también es real, porque lo acabamos de platicar precisamente con algunos otros compañeros representantes también ahí en la Junta y con algunos funcionarios. Eh, Se están haciendo muchísimas fusiones de empresas. Entonces, con motivo de la reforma a la subcontratación, también esas empresas o centros de trabajo que tenían contratos colectivos de trabajo de protección, pues han dejado de existir. Es más fácil integrar a trabajadores a una nómina que en un momento dado generar todavía todos los trámites y requisitos para obtener este registro que marca el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo para poder subsistir con una empresa tercerista de servicios hacia otras. Porque aparte, a como se encuentran ahorita los registros en el REPSE, que es el registro de empresas de subcontratación y actividades subcontratistas, prácticamente nos encasilla podernos dar esta posibilidad con un solo giro o actividad. Y el problema es que teníamos infinidad de empresas, y esto fue una creciente en la última década, que le prestaban el servicio tercerizado a otras, desde el personal de limpieza hasta el personal directivo. Es decir, el 100% del personal estaba subcontratado. Con motivo de esta reforma, pues prácticamente no tiene ya razón de ser, obviamente, y de existir este tipo de centros de trabajo. Por lo tanto, el efecto real que se ha dado pues es la cancelación, la suspensión o la fusión de centros de trabajo. Y ante esta promoción que se ha visto ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde la presa A, que tenía servicios con la B, C y D, pues ahora fusiona a la B, C y D o dejan de existir la B, C y D, pues ahí, por ejemplo, en el caso que estamos comentando, 3 de ellas dejan de existir y por lo tanto 3 contratos colectivos son inoperables y obviamente lo que maneja el sindicato al momento de firmar dando por terminada una contratación colectiva, pues es el pago también de gastos generados por esa terminación colectiva de trabajo. Lo que yo quisiera darles también el día viernes, que esta sería pues 2 horas adicionales, entre comillas, porque prácticamente también cubriría el tiempo del día de hoy, es cómo se maneja la terminación de un contrato colectivo de trabajo. ¿Qué es lo que se negocia en términos de números para poder dar por terminado el contrato? Y esto yo creo que les serviría más, sería un poquito más práctico para todos ustedes, para que podamos en un momento dado pues tener pues material que sea palpable, ¿no? Que sea realmente utilizable para ustedes en caso de que se vean en la necesidad de tener algún tipo de negociación de esta naturaleza. Entonces, esa es mi intención, si ustedes me lo permiten, así lo manejaríamos. Hoy cubro 2 horas, termino con modificación, suspensión y terminación de las relaciones laborales. El siguiente jueves cubro el temario con el resto de los temas que hayan quedado pendientes y el día viernes cubrimos 2 horas más con estos formatos que yo les haga llegar y la explicación de cómo se maneja. ¿Ok? Bueno, Fernanda es la única que tengo aquí, pero así sería si no hay ningún problema. Está perfecto, profesor. Cuente con ello. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Y una disculpa, evidentemente, por el día jueves. Pues yo toda la semana estuve fuera. Déjenme comentarles que como parte, evidentemente, de toda esta actividad que yo llevo a cabo, la parte colectiva de las relaciones laborales, pues tengo un nombramiento específicamente en el Congreso del Trabajo. Soy el secretario de la Comisión de Juvenil en el Comité o Directiva Nacional del Congreso del Trabajo, pero también este Congreso del Trabajo como organismo pues colectivo, oficial, que agrupa obviamente
a las organizaciones sindicales pues más grandes, eso sí hay que decirlo, pues tiene un Instituto Nacional del Deporte de los Trabajadores. Una vez. Y este Instituto Nacional del Deporte de los Trabajadores le da cumplimiento a una de las obligaciones más importantes que maneja la Ley Federal del Trabajo en el artículo 132 para todos los centros patronales. ¿Y qué es? Pues la promoción precisamente de las actividades culturales y deportivas. Esta parte es menospreciada en mucho por los centros de trabajo. Es factible poderlo cumplir si se maneja mediante el contrato colectivo y sale pues no muy costoso si a través de organizaciones agrupadas en forma como lo es el Congreso del Trabajo, como lo es evidentemente el INDEP y algunas otras organizaciones no gubernamentales, se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque nada más en esa semana, precisamente la semana pasada, y en mi carácter de secretario de la Comisión de Honor y Justicia, que es la que resuelve todos los problemas o conflictos que se presentan en actividades deportivas, se llevaron a cabo los 38 Juegos Nacionales, el curso nacional de capacitación deportiva en su versión 38 para los trabajadores. No se necesita estar afiliado a un sindicato, a una agrupación sindical para poder participar. Y los costos son prácticamente representativos para cada uno de los trabajadores que participó. Con la cantidad de 2.500 pesos se le dio la posibilidad de tener un hospedaje por una semana completa y alimentación, y aparte una capacitación con validez oficial certificada por la CONADE en el Centro Vacacional IMSS Huastepec. Por consecuencia, este tipo de eventos lo organiza el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Congreso del Trabajo, el Instituto Nacional del Deporte de los Trabajadores y la CODEME también. Entonces, imagínense todo esto con una certificación de 50 horas oficial por la CODEME por 2.500 pesos en una semana, pues evidentemente que vale mucho la pena y es una cuota representativa para lo que realmente representa. Y se logra solo a través de estas instituciones. Y como les comento, pues el Congreso del Trabajo tuvo a bien darme este nombramiento en el Instituto Nacional del Deporte de los Trabajadores y esto es lo que tuve que realizar. Lamentablemente allá no hay un internet bueno. Estuve buscando cómo conectarme, estuve buscando algún café internet, pero no me fue posible y pues para qué le hacía el cuento. La verdad, conectarme con ustedes era tomar una clase donde me iba a cortar la llamada, se me iba a cortar la voz, la imagen y a lo mejor no podía proyectar nada. Por eso es que mejor les pedí el favor de que nos viéramos el día de hoy. Si ustedes quieren, eh, para que lo puedan ver, les voy a proporcionar los datos de este instituto, que ya en la práctica lo pueden manejar. ¿Por qué? Porque como les comentaba, el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo nos señala expresamente que una de las obligaciones de los patrones es cumplir con el fomento para las actividades tanto deportivas como culturales de los trabajadores. Muchos ni siquiera toman en cuenta esa circunstancia. Es más, la mayoría ni siquiera le da importancia y como consecuencia de una verificación auditoría laboral, es uno de los puntos que por lo general es sancionable por la Inspección de Trabajo. Y uno de los puntos que lamentablemente pudiera ser muy fácil cumplir y que trae beneficios a los trabajadores, porque un trabajador también que se capacita, un trabajador que tiene una salud en sus actividades porque está fomentado por el deporte, es un trabajador que realmente se aboca a sus labores sin necesidad de estar pensando en enfermedades, en problemas que tiene por ahí de distracción o en presiones ajenas. Incluso esta integración, esta participación se da de carácter colectivo abierto hacia las familias de los trabajadores. Reitero, no se necesita ser afiliado del Seguro Social, no se necesita ser afiliado a algún sindicato, a alguna central obrera o federación en particular, es abierta para todos y este instituto pertenece al Congreso del Trabajo y es uno de los grandes logros, evidentemente, que el sindicalismo pues, ha logrado al paso de los años. Si ustedes gustan, les doy la página de internet para que ustedes lo chequen. Es www.indep, Instituto Nacional del Deporte de los Trabajadores, indep.org.mx. Y pertenece obviamente al Congreso del Trabajo. Por lo tanto, lo pueden checar también en la página
del Congreso del Trabajo, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en consideración de todo lo que se puede hacer en materia colectiva, obviamente, pues a través de este tipo de organizaciones. Ahora, del tema que nos ocupa hoy en especial, de la modificación colectiva de las condiciones de trabajo. Hay dos puntos en particular que maneja la legislación. Es evidente que una vez que la relación nace, pues puede ser modificada, puede ser suspendida, incluso por ciertas situaciones, o puede ser terminada si a las partes no les conviene. Esta modificación, esta suspensión, esta terminación puede manejarse de carácter individual entre trabajadores, así como nace precisamente la relación misma, o puede nace de manera colectiva. Y nos comenta aquí. Denme un segundo. Gracias. Sí, una disculpa, como ya estoy en el despacho, pues obviamente van saliendo situaciones. Miren, les voy a mostrar. Es este logotipo. Instituto Nacional del Deporte de los Trabajadores. Obviamente es del Congreso del Trabajo. Y de aquí, evidentemente, tenemos el dato de lo que es el calendario 2021. Y en la página, reitero, es www.indet.org.mx. Lo voy a anotar aquí en el WhatsApp para que lo tengan todos. www.indet.org.mx. Y ahí pueden checar, evidentemente, la gama de actividades que tiene este instituto, que reitero pertenece al Congreso del Trabajo, y que a su vez tiene una certificación de apoyo por parte del Seguro Social y por parte también del Congreso del Trabajo. ¿Qué es lo importante, aparte de poder cubrir y cumplir precisamente con esta obligación que maneja el 132 de la Ley Federal del Trabajo? Pues que este tipo de actividades que se pueden otorgar colectivamente a los trabajadores, si van sustentadas en contrato colectivo de trabajo, pueden ser en su totalidad deducibles de impuestos. Este tipo de organizaciones y de institutos evidentemente nos dan una facturación oficial y también, pues con ello, conforme al artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo, estas actividades pueden ayudar a la empresa para sopesar el pago de impuestos. Entonces, vale mucho la pena. No solamente manejan este curso nacional de capacitación deportiva al año, manejan también los Juegos Nacionales de los Trabajadores, y reitero, para todas sus actividades no necesita uno estar afiliado ni al seguro ni a cualquier organización, basta con ser trabajadores. Y aparte de los Juegos Nacionales de los Trabajadores, patrocinan por México los Juegos Internacionales de los Trabajadores con ayuda de la Organización Internacional del Trabajo. Y de esta manera los trabajadores que ganan los primeros lugares en los Juegos Nacionales pueden participar a nivel internacional en competencias que son como las Olimpiadas, pero de trabajadores en diferentes partes del mundo. Y de esta manera hay trabajadores que han viajado a España, a Grecia, a Inglaterra. Este año van a celebrarse en Italia en el mes de noviembre. Entonces, son costos representativos, nada más por darles un ejemplo para ellos, el costo realmente para poderse trasladar una semana a Italia, estamos hablando de 7,500 pesos. Es nada, son costos representativos. Una semana con el traslado de avión, igual el hospedaje y los alimentos. Entonces, si están interesados, ahí tienen la página. Sí, es algo de promoción, obviamente, porque hay pocas organizaciones que en materia colectiva y sindical manejan este tipo de actividades. Y reitero, puede ser de mucha utilidad, porque es uno de los puntos que en materia de inspección de trabajo trae infinidad de sanciones para los centros laborales, siendo tan sencillo el poderlos cubrir, obviamente con este tipo de cosas de carácter representativo, ¿no? Pero bueno, ya a esta parte de la modificación de las condiciones de trabajo,
Bueno, el artículo, en particular el 426 de la Ley Federal del Trabajo, nos señala esta posibilidad de llevar a cabo una modificación colectiva de las condiciones de trabajo. Y nos dice que tanto los patrones como los sindicatos de trabajadores que celebraron el contrato colectivo pueden pedir todavía hoy ante las juntas de conciliación y arbitraje, el día de mañana ante los tribunales laborales, la modificación de las condiciones de trabajo de manera colectiva. Obviamente del contrato colectivo o contrato ley que se encontró celebrado previamente con los requisitos que nosotros ya habíamos visto. Evidentemente, ¿qué es lo que se va a manejar en esta modificación? Pues el poder cambiar alguna prestación, sustituirla por otra, abrogarla, o en su caso también adicionarla, o dejarla sin efectos, porque a lo mejor pues ya es una situación también que no es viable para los trabajadores ni para las empresas. Probablemente por ahí se establecía que pues cada 1 de mayo se tenía que dar una participación obligatoria al sindicato y los trabajadores también tenían que participar obligatoriamente en el desfile conmemorativo del 1 de mayo que se celebraba en el Zócalo de la Ciudad de México, por dar un ejemplo. ¿Y qué fue lo que pasó? Evidentemente en el sexenio de Ernesto Zedillo, pues ya no se da esta posibilidad de un desfile como tal, ahora solamente es una concentración que hace el sindicalismo organizado y pues ya evidentemente deja de surtir sus efectos de tener vigencia una cláusula de esta naturaleza en el contrato colectivo. Por lo tanto, aquí se dio en su momento una modificación de las condiciones de trabajo y queda sin efectos esa cláusula en particular, como consecuencia también el apoyo económico que se les daba a los trabajadores o al sindicato para poder manejar esta circunstancia del desfile oficial por conmemoración del 1 de mayo, y a lo mejor se sustituyó, porque fue mucho de los casos, así como se manejó, se sustituyó esta cantidad por una comida en el sindicato o en el centro de trabajo o probablemente en la central obrera o la federación a la cual pertenece el sindicato. Una participación a lo mejor con un discurso, con una comida, con un desayuno o a lo mejor hasta un bono adicional conmemorativo por el 1 de mayo. Entonces ahí se dio esta circunstancia de la modificación colectiva de las condiciones de trabajo. Pero la Ley Federal del Trabajo en este 426 maneja 2 puntos en particular y nos dice que será justificada, evidentemente, la modificación de carácter colectivo en un contrato cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen. Al día de hoy, con motivo de la crisis de pandemia que estamos viviendo por el SARS-CoV-2 o coronavirus, como lo conocemos comúnmente, esto es uno de los puntos esenciales que se ha tomado en cuenta por muchas fuentes de trabajo. Por el peso económico, obviamente, que representa el gasto y el sostenimiento de los contratos colectivos de trabajo, este punto ha sido importante para justificar ante las juntas de conciliación el por qué necesito quitarle prestaciones al contrato colectivo de trabajo, el por qué ya no puedo con el costo de este contrato colectivo. Y como todos sabemos, los contratos colectivos inician así y terminan en un volumen de grosor bastante importante, porque año con año se van sumando prestaciones derivado de las negociaciones que se van realizando en esas revisiones anuales o contractuales cada 2 años de las que ya habíamos platicado con anterioridad. Por lo tanto, si yo tengo este problema, que ahorita está justificado por una circunstancia económica y con motivo de ello le justifico con mis estados financieros, obviamente, mis pagos, mis facturaciones, a la Junta de Conciliación, que no puedo con el peso de ese contrato colectivo y por lo tanto tengo que quitarle prestaciones, bueno, pues estoy cumpliendo con esta fracción primera del artículo 426, donde por circunstancias económicas justifico que debo quitarle, que debo suspender o debo modificar las condiciones del contrato colectivo o contrato ley. El segundo punto que nos autoriza la ley, también artículo 426, cuando el aumento del costo de la vida origina un desequilibrio entre el capital y el trabajo. Bueno, de todos modos es bien sabido que el pues ya fallecido doctor Baltasar Cavazos
siempre expresaba en todos sus discursos, en todas sus intervenciones, que pues mientras los salarios subían por las escaleras, los impuestos subían por los elevadores, ¿no? Entonces, ¿qué daba a entender precisamente con esta expresión? Pues que jamás iba a ser parejo, evidentemente, los aumentos que se iban decretando año con año por parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con relación a la inflación que se estaba viviendo en un año, y el motivo de ello, pues aunque lograra emparejarse los porcentajes decretados anualmente, pues obvio se iba a ir ajustando en el año calendario esta circunstancia de la inflación para subir los precios, no solo de la antigua canasta básica como la conocíamos, sino de todos los servicios y bienes que tendríamos que utilizar como sociedad. Y por lo tanto jamás iba a ser equitativa esta circunstancia. Si esto era la justificación por la cual una empresa, un sindicato, le hacía evidente la necesidad a la Junta de Conciliación para modificar, suspender o dejar sin efectos algunas cláusulas del contrato colectivo o contrato ley, bueno, si estaba justificado, si la Junta de Conciliación tomaba bien que esto era viable, pues entonces se da como consecuencia esa suspensión, terminación o cese de efectos del clausulado del contrato colectivo de trabajo. Tengo entendido, y esto obviamente es un secreto a voces, no lo tengo debidamente documentado, que uno de los puntos esenciales que motivó precisamente el problema en la Comisión Federal de Electricidad fue precisamente el costo tan fuerte y tan pesado que tenía ya el contrato colectivo de trabajo, con el cual pues el Estado ya no podía con su sostenimiento económico. Y en una negociación fallida, precisamente entre la directiva sindical y la Secretaría del Trabajo, pues se tomó la determinación del destino de esta empresa como ya la conocemos al día de hoy. Pero realmente lo que se manejó en la Junta de Conciliación, pues fue esto, un emplazamiento, una solicitud por parte de la empresa, como ya vimos, esto lo puede solicitar tanto el sindicato como el patrón, para que pues, se pudiera modificar el contrato colectivo y con ello quitarle prestaciones por lo pesado que económicamente ya estaba haciendo el sostenimiento de este documento para el Estado. Obvio, no hubo una negociación y como consecuencia, antes de que se lograra el estallamiento, pues se tomó esta decisión, que reitero, ya todos conocemos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo práctico de cómo se puede dar esta circunstancia en la modificación de las condiciones de trabajo, ya sea por las circunstancias económicas que lo justifiquen o el aumento del costo de la vida, que son las dos fracciones que contempla el artículo 426. Ahora, la otra figura que se puede dar, la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. ¿Cuándo se puede dar esta circunstancia de la suspensión colectiva? Y para ello, pues nos vamos a ir a los artículos 427, 428, 429, 30, 31, 32 de la Ley Federal del Trabajo, que contemplan en particular este punto de la suspensión colectiva de las relaciones laborales. Perdón. Y estos artículos en específico, en el capítulo 4 de la Ley Federal del Trabajo, nos manejan que primero se dará la suspensión colectiva de las relaciones laborales cuando se cumplan las siguientes causales. Y nos dice, son causas de suspensión temporal. 1. La fuerza mayor o el caso fortuito, no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. Son dos supuestos que hay que comentar aquí, en este caso. Primero, voy a empezar por el segundo. La incapacidad física o mental o la muerte del patrón, que como consecuencia traiga, obviamente, la imposibilidad de llevar a cabo los trabajos. ¿De qué estamos hablando aquí? Del patrón persona física, no del patrón persona moral. Que cuando fuere moral, obviamente tiene diversos representantes apoderados que pueden afrontar y deben, de hecho, los procedimientos de terminación, todas aquellas obligaciones que tiene como consecuencia de las relaciones laborales cualquier centro laboral. Entonces,
Hablamos en específico del patrón persona física. Al no estar presente y ser personal, evidentemente, esta circunstancia, pues no se puede dar como consecuencia la continuidad de los trabajos. Y en el primer caso, ahí sí hablamos tanto del patrón persona física como patrón persona moral. La fuerza mayor o el caso fortuito. Voy a tomar el ejemplo lamentable de lo que nosotros vivimos aquí en el centro de la ciudad, más bien en la Ciudad de México y el centro del país, con motivo del S-19, el 19 de septiembre del 2017, en el que pues se nos presenta a la 1:14 de la tarde un movimiento telúrico de intensidad pues, mayoritaria, que trae como consecuencia pues, el colapso de varias estructuras, de varios edificios. Y uno de ellos precisamente es la imagen que estamos observando. Álvaro Obregón, 268, en la colonia Roma. ¿Por qué lo tomamos de ejemplo? Bueno, pues aquí con motivo de este colapso de un edificio de 6 pisos que se encontraba en la avenida Álvaro Obregón en la colonia Roma, pues se da esta circunstancia de la fuerza mayor o el caso. Una cuestión no imputable al patrón hace como consecuencia que no se pudiera manejar. Ay, perdón. Démelo. Está aquí en la... Es que, ¿qué crees? Si me ayudan con su... Hice un cambio. Démelo. Ábrela donde guardamos todo, de los libritos acá. Librero. Ajá. Ahí luego hasta el fondo. Por favor. Gracias, Betina. Si me puede ayudar con su micro, por favor, si me lo puede cerrar. Gracias. Y gracias. Tráelo todo. Por favor, si nos pueden ayudar con sus micros. Tráelo. Con motivo de este colapso de este inmueble de 6 pisos en particular, había una situación especial que se presentaba en el piso tercero de un despacho de contabilidad que fue muy sonado, obviamente, por los medios de comunicación. Este despacho de contabilidad que se encontraba... Tuvo un cambio. Tuvo como... Es que cambié uno de a 5 por 5. Debes de tener 620. Cuéntalos. A ver, déjenme ponerlo aquí en el WhatsApp. Ok. Decíamos, el colapso de este edificio en el S-19, precisamente el 19 de septiembre, trajo como consecuencia que en el piso tercero, un despacho de contabilidad, pues obviamente desapareciera. La circunstancia particular de este centro de trabajo, por lo que conocimos en los medios de comunicación, es que era el titular o el patrón, precisamente de esta fuente de empleo, un contador persona física. Con motivo de este colapso, evidentemente fallece el contador en este acontecimiento del S-19, pero también pues fallece con todo su personal. Solamente parece ser que una persona que no fue a trabajar ese día, pues evidentemente fue el único sobreviviente de esta tragedia que se nos presentó. Esto lo